Yo toqué esa puerta pensando que mi mamá iba a abrazarme. Pensé que iba a llorar de alegría. 17 años sin verme en persona. 17 años mandando dinero cada quincena. 17 años creyendo que todo estaba bien. Pero cuando abrió la puerta y me vio parada ahí con mi maleta en la mano, su cara no mostró felicidad, mostró terror. Y en ese momento supe que algo estaba muy mal. Algo que ella había estado ocultando durante mucho tiempo. Algo que iba a romperme por dentro. Esta es la historia de cómo regresé a mi pueblo sin avisar y descubrí que mi mamá me había estado mintiendo todo ese tiempo. Me llamo Camila Hernández y tengo 44 años. Nací en San Miguel de las Palmas, un pueblo pequeño en Zacatecas, México. Un lugar donde todos se conocen, donde las calles no tienen nombre, pero todos saben dónde vive cada familia, donde las campanas de la iglesia marcan las horas del día. Yo me fui de ahí cuando tenía 27 años. No fue porque quisiera, fue porque tuve que hacerlo. Mi papá había muerto 6 meses antes. Dejó deudas, dejó una casa a medio construir, dejó a mi mamá, doña Rosalía, con 3 hijos. Yo, mi hermana Elena y mi hermano Ángel, que entonces tenía apenas 14 años. Alguien tenía que sostener a la familia y ese alguien fui yo. Recuerdo el día que me subí al autobús rumbo a Tijuana. Mi mamá lloraba. Ángel me abrazó fuerte y me dijo: «No te preocupes, Camila, yo voy a cuidar a mamá». Elena me dio una estampa de la Virgen de Guadalupe y me dijo: «Que Dios te proteja, hermana». Yo no lloré ese día. No podía. Tenía que ser fuerte. Crucé la frontera como pude. No voy a entrar en detalles, pero fue difícil. Muy difícil. Llegué a Los Ángeles sin conocer a nadie, sin hablar bien el inglés, con $300 en la bolsa. Conseguí trabajo limpiando casas, después limpié oficinas, después trabajé en un restaurante, después volví a las casas, siempre trabajando, siempre mandando dinero. Cada 15 días sin falta yo enviaba mi giro, 500, 600, a veces 800 cuando había trabajo extra. Mi mamá me llamaba y me decía: «Que Dios te bendiga, hija. Aquí todo está bien, no te preocupes por nosotros». Y yo no me preocupaba. Yo confiaba. Con ese dinero arreglamos la casa, le pusimos piso nuevo, compramos una estufa de gas, arreglamos el baño, pagamos las medicinas de mi mamá cuando le detectaron diabetes, pagamos la operación de mi hermana cuando tuvo a su bebé. Yo no tenía hijos propios, no tenía pareja, no tenía tiempo para eso. Mi vida era trabajar y mandar dinero. Mi familia era mi razón de existir. Pasaron los años, 10 años, 15, 17. Yo hablaba con mi mamá cada semana por videollamada. Siempre las mismas preguntas. ¿Cómo estás, hija? ¿Estás comiendo bien? ¿No trabajas demasiado? Y yo siempre contestaba: «Estoy bien, mamá. No te preocupes por mí». Ella me contaba del pueblo, que fulana se había casado, que sutano se había muerto, que habían arreglado la plaza, que la iglesia necesitaba reparaciones. Todo parecía normal, todo parecía estar en orden. Yo vivía en un cuartito rentado en Los Ángeles. Compartía baño con otras 3 personas. No tenía lujos, pero no me importaba porque yo sabía que mi familia estaba bien. Yo sabía que mi sacrificio valía la pena. Nunca imaginé que mi mamá pudiera ocultarme algo. Nunca imaginé que todo lo que yo creía saber era mentira. Suscríbete para escuchar más historias como la mía. Todo comenzó a cambiar hace unos 8 meses. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles que yo traté de ignorar, porque una no quiere pensar mal de su propia madre, ¿verdad? Una quiere creer que todo está bien, pero algo no estaba bien. Mi mamá dejó de contestar mis videollamadas. Antes, cada domingo a las 10 de la mañana, hora de California, yo la llamaba y ella siempre contestaba. Siempre estaba ahí con su reboza en los hombros, sentada en la sala, sonriéndome a través de la pantalla. Pero de repente empezó a no contestar. La primera vez pensé: bueno, tal vez salió. La segunda vez, tal vez está ocupada. La tercera vez ya me empecé a preocupar. Cuando por fin lograba hablar con ella, algo había cambiado. Su voz sonaba distinta, tensa, apurada. Me decía: «Ay, hija, perdón, es que he estado muy ocupada». Pero yo notaba que miraba hacia los lados, que cortaba la llamada rápido, que no me dejaba ver bien la casa. Una vez le pregunté: «Mamá, ¿por qué no me enseñas la sala? Quiero ver cómo quedó con los muebles nuevos». Y ella movió el teléfono muy rápido y me dijo: «Ay, es que ahorita está desordenado, hija. Mejor otro día». Otro día nunca llegó. Empezó a repetir la misma frase una y otra vez, como si fuera un disco rayado. «No vengas todavía, hija. Aquí todo está bien. No gastes tu dinero en el viaje. Mejor quédate allá y sigue trabajando». Eso me extrañó mucho porque antes ella siempre me decía: «Ay, mi hija, ¿cuándo vas a venir? Ya quiero verte.
ya quiero abrazarte, pero ahora me decía que no fuera. ¿Por qué? Intenté hablar con mi hermana Elena. Le mandé mensaje por WhatsApp. ¿Qué pasa con mamá? ¿Está enferma? ¿Pasó algo? Ella me contestó. No sé, Camila. Yo casi no la veo. Está muy rara últimamente. Le pregunté por Ángel, mi hermano. ¿Y Ángel? Él sigue viviendo con mamá. Elena tardó en contestar. Cuando lo hizo, solo puso: sí, ahí anda. Eso también me pareció extraño. Mi hermano tenía 31 años. ¿Por qué seguía viviendo con mi mamá? ¿Por qué no se había independizado? Traté de hablar con los vecinos. Teníamos un grupo de WhatsApp del pueblo. Yo escribí: hola, ¿alguien ha visto a mi mamá últimamente? ¿Está bien? Varias personas vieron el mensaje. Nadie contestó. Eso me asustó porque en un pueblo chico, la gente siempre contesta. Siempre saben todo de todos. El silencio significaba algo. Significaba que había algo que no querían decirme. Una noche, como a las 2 de la mañana, hora de California, yo no podía dormir. Estaba acostada en mi cama mirando el techo, pensando, y una sensación horrible me llenó el pecho. Una sensación de que algo muy malo estaba pasando. Agarré mi teléfono y le marqué a mi tía Consuelo, la hermana de mi mamá. Ella siempre había sido directa conmigo. Ella no me ocultaba las cosas, o eso creía yo. Contestó al quinto timbre. Su voz sonaba somnolienta. Bueno, Camila, ¿qué pasó? Le dije. Tía, necesito que me diga la verdad. ¿Qué está pasando con mi mamá? ¿Por qué está tan rara? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Y luego mi tía suspiró y me dijo: ay, mi hija, habla con tu mamá. Yo no puedo decirte nada. Habla con ella. Y colgó. En ese momento supe que tenía que regresar. Tenía que ver con mis propios ojos qué estaba pasando, porque algo estaba muy mal, y aunque tenía miedo de descubrirlo, tenía más miedo de no saberlo. Las siguientes semanas fueron horribles. Yo no podía concentrarme en el trabajo. Limpiaba las casas pensando en mi mamá. Lavaba pisos imaginando qué podía estar pasando. Mis manos se movían solas, pero mi cabeza estaba a miles de kilómetros de distancia. Por las noches no podía dormir. Me quedaba despierta hasta las 4, las 5 de la mañana, dándole vueltas a todo, tratando de encontrarle sentido a las cosas. Estaba enferma, mi mamá tenía algo grave y no me lo quería decir para no preocuparme. Tal vez era cáncer, tal vez diabetes avanzada, tal vez algo peor. Pero si era enfermedad, ¿por qué los vecinos no contestaban? ¿Por qué mi tía no me decía nada? Pensé en otras posibilidades. Tal vez la casa se había dañado, tal vez había habido una inundación y mi mamá sentía vergüenza de decirme. Tal vez el dinero que yo mandaba no había alcanzado para arreglarla, pero eso tampoco tenía sentido. Yo mandaba suficiente dinero. Yo siempre mandaba suficiente. Una parte de mí no quería saber la verdad, porque cuando una siente tanto miedo de descubrir algo, es porque en el fondo ya lo sabe, o al menos lo sospecha. Había algo que mi mamá me estaba ocultando, algo grande, algo que ella no quería que yo supiera. Y lo peor de todo era pensar ¿por qué? ¿Por qué mi propia madre me mentiría? Yo le había dado todo. Yo había dejado mi vida, mi juventud, mis sueños, todo por ella, por mi familia. Y así me pagaba. Con mentiras, con secretos. Traté de convencerme de que estaba exagerando, que tal vez solo era mi imaginación, que tal vez mi mamá estaba pasando por un momento difícil y pronto me lo iba a contar, que solo necesitaba tiempo. Pero pasaban las semanas y nada cambiaba. Cada vez que lograba hablar con ella era lo mismo. Conversaciones cortas, respuestas evasivas, esa frase repetida como mantra. No vengas todavía, hija. Un día estaba limpiando la casa de una señora en Beverly Hills. Una casa enorme llena de cosas caras, y mientras pasaba la aspiradora pensé, yo llevo 17 años limpiando casas ajenas para que mi familia tenga una casa propia, y ni siquiera sé si esa casa todavía existe. Ese pensamiento me rompió. Me senté en el piso de esa cocina lujosa y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el cansancio, por el miedo, por la incertidumbre, por la sospechable de que algo estaba muy mal. La señora para la que trabajaba me encontró así. Me preguntó qué me pasaba. Yo no le pude explicar, solo le dije, necesito ir a México, necesito ver a mi familia. Ella fue muy amable. Me dijo, tómate el tiempo que necesites, Camila. La familia es lo primero. Esa noche tomé la decisión. Iba a regresar a San Miguel de las Palmas sin avisar, sin darle tiempo a mi mamá de prepararme otra mentira. Iba a llegar y ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Tenía miedo, mucho miedo, porque cuando una decide buscar la verdad, tiene que estar preparada para encontrarla. Y la verdad no siempre es lo que una quiere escuchar, pero ya no podía seguir viviendo con esa angustia. Necesitaba saber, aunque me doliera, aunque me destruyera,
Necesitaba saber. Pedías de descanso en todos mis trabajos. Fue la primera vez en 17 años que hacía algo así. Mis jefas se sorprendieron. Una me dijo, ¿estás segura, Camila? ¿Todo bien? Le contesté. Necesito ir a México. Es urgente. Saqué dinero de mis ahorros. No mucho, porque nunca tuve mucho, pero lo suficiente para el viaje. Compré un boleto de autobús de Los Ángeles a El Paso. Era más barato que el avión. Y además, yo necesitaba tiempo para pensar, para prepararme. El autobús salió un martes por la noche. Me subí con una maleta pequeña y mi mochila. Adentro llevaba ropa, algunos regalos que había comprado hacía meses para mi mamá y una foto vieja de mi papá. No sé por qué llevé esa foto, tal vez porque sentía que lo necesitaba conmigo. El viaje fue largo, muchas horas mirando por la ventana, desierto, carreteras oscuras, luces de ciudades lejanas. Yo casi no dormí. Solo pensaba en la última vez que había estado en mi pueblo hacía 17 años. Yo era otra persona, entonces era joven, tenía esperanza, creía que iba a regresar pronto, que solo iba a trabajar unos años y volvería, pero los años pasaron. Y yo seguía allá, y mi familia seguía acá, y la distancia se hizo más grande. No solo en kilómetros, en tiempo, en vida. Recordaba la casa donde crecía, pequeña, de adobe, con piso de cemento, pero era nuestra, y yo la había arreglado con mi dinero. Yo había mandado para el piso de mosaico, para la estufa, para los muebles, para todo. ¿Cómo estaría ahora esa casa? ¿Seguiría en pie? ¿Seguiría siendo nuestro hogar? El autobús llegó a El Paso en la mañana. Bajé adolorida. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma. Caminé hasta la frontera. Crucé el puente internacional a pie. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia algo irreversible. Del lado mexicano tomé otro autobús hacia Zacatecas. Más horas de camino, más paisajes conocidos, montañas, pueblos, iglesias viejas. Todo me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Durante el viaje, recordé una promesa que le hice a mi papá antes de que muriera. Él estaba en su cama muy enfermo, muy débil. Me agarró la mano y me dijo, Camila, tú eres la más fuerte. Cuida a tu mamá, cuida a tus hermanos, no los dejes solos. Y yo le prometí que iba a cuidarlos, que no los iba a abandonar. Y cumplí esa promesa. Durante 17 años la cumplí. Trabajé, mandé dinero, sacrifiqué mi vida por ellos. ¿Y para qué? Para que me mintieran, para que me ocultaran cosas. No podía pensar así. Todavía no sabía qué estaba pasando. Tal vez tenía una explicación, tal vez todo tenía sentido. Pero en el fondo yo sabía que no. En el fondo yo ya sabía que algo estaba roto, que algo se había perdido, y que cuando llegara a mi pueblo nada iba a ser como yo esperaba. El autobús finalmente llegó a la estación de Zacatecas. De ahí tomé un camión local hacia San Miguel de las Palmas. Era un camión viejo, de esos que van parando en cada ranchería. Yo iba sentada junto a la ventana viendo pasar el paisaje. El cielo estaba gris, parecía que iba a llover. Cuando el camión se acercó a mi pueblo, mi corazón empezó a latir muy rápido, muy fuerte, como si quisiera salirse de mi pecho. Yo iba a descubrir la verdad, quisiera o no, estuviera lista o no. Iba a saber qué era lo que mi mamá me había estado ocultando. El camión me dejó en la entrada del pueblo junto a la tiendita de don Jacinto. Eran como las 6 de la tarde. El sol empezaba a esconderse. Hacía frío. Bajé con mi maleta. El chofer me miró y me dijo, «Bienvenida, señorita». Yo le di las gracias. Me quedé parada ahí un momento mirando alrededor. Todo se veía igual y a la vez todo se veía diferente. La tienda de don Jacinto seguía ahí, la iglesia, la plaza, las calles de tierra, pero había algo en el aire, algo pesado, algo que no podía explicar. Empecé a caminar hacia mi casa. Jalaba mi maleta por la calle. Algunas personas me vieron pasar. Reconocí a la señora Lupita, que vivía cerca de la iglesia. Ella me miró fijamente. Yo le sonreí. Ella no me devolvió la sonrisa. Solo agachó la cabeza y siguió caminando. Eso me extrañó. La señora Lupita siempre había sido muy amable conmigo. Cuando yo era niña, me regalaba dulces. Me preguntaba por la escuela. ¿Por qué ahora me evitaba? Seguí caminando. Más adelante vi a 2 mujeres platicando frente a una casa. Cuando me vieron, dejaron de hablar. Una de ellas le susurró algo a la otra y la otra me miró con lástima. Sí, era lástima, como si supiera algo que yo no sabía. Me acerqué a ellas, les dije, «Buenas tardes». Ellas contestaron, «Buenas tardes», pero no dijeron nada más. Solo se miraron entre ellas. Una murmuró algo que no alcancé a escuchar bien, pero me pareció oír. «Ay, pobre Camila,
Ojalá no sepa. Sentí un escalofrío. ¿Qué era lo que no debía saber? ¿De qué tenían lástima? Apreté el paso. Quería llegar ya. Quería entender qué estaba pasando. Mi casa quedaba al final de la calle principal, casi saliendo del pueblo. Era un camino que yo conocía de memoria. Lo había recorrido miles de veces de niña, de joven, antes de irme. Pero ahora, caminando por ese mismo camino, sentía que todo era distinto, como si estuviera entrando a un lugar desconocido. Y entonces la vi. Mi casa, mi corazón se detuvo. La casa estaba deteriorada. La pintura que yo había apagado hacía unos años estaba descascarada. Las ventanas se veían sucias. El jardín que mi mamá siempre mantenía limpio estaba lleno de hierba seca. La reja estaba oxidada. ¿Qué había pasado? Yo mandaba dinero. Yo mandaba suficiente dinero para mantener la casa. ¿Por qué se veía así? Me acerqué despacio. Mis piernas temblaban. No sabía si era por el cansancio del viaje o por el miedo de lo que iba a encontrar. Llegué hasta la puerta. Era una puerta de metal que yo había mandado poner hace años. Ahora tenía manchas de óxido. Había un candado viejo colgando. Levanté la mano. Toqué. Toc, toc, toc. Esperé. Escuché pasos adentro, lentos, pesados, como si la persona que venía a abrir no quisiera hacerlo. La puerta se abrió y ahí estaba ella, mi mamá, doña Rosalía, 68 años, más delgada de lo que recordaba, más vieja, con el pelo completamente blanco, con ojeras profundas, con la mirada de alguien que no ha dormido bien en mucho tiempo. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia, fue su expresión. Cuando me vio parada ahí, su cara no mostró alegría, no mostró sorpresa feliz, no gritó mi nombre emocionada. Su cara mostró terror absoluto. Abrió los ojos enormes, se llevó las manos a la boca y susurró con una voz quebrada: ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste? No dijo: hija, qué gusto verte. No, dijo: pasa bienvenida. No me abrazó, solo me preguntó por qué estaba ahí, como si mi presencia fuera un problema, como si yo fuera una amenaza. Y en ese momento, todo lo que había sospechado, todo lo que había temido, se confirmó. Mi mamá me estaba ocultando algo, algo terrible, y yo acababa de llegar sin avisar a descubrirlo. Me quedé parada frente a mi mamá sin saber qué decir. Esperaba un abrazo, esperaba lágrimas de felicidad, esperaba que me dijera lo mucho que me había extrañado, pero lo único que vi fue miedo. Miedo en sus ojos, miedo en sus manos temblorosas, miedo en su voz. Mamá, le dije, vengo de visita. ¿No te da gusto verme? Ella tragó saliva, miró hacia atrás, hacia dentro de la casa, como si estuviera checando algo. Luego volvió a mirarme y dijo: sí, hija, claro que me da gusto. Es que me agarraste desprevenida. No esperaba. No sabía que no sabías que iba a venir. Terminé la frase por ella. Por eso no te avisé. Quería darte una sorpresa. Ella intentó sonreír, pero fue una sonrisa falsa, forzada, dolorosa de ver. ¿Puedo pasar?, le pregunté. Ella dudó. Literalmente dudó si dejarme entrar o no a la casa, a mi casa, a la casa que yo había mantenido durante 17 años. Finalmente, se hizo a un lado. Sí, pasa. Perdón, es que la casa está algo desordenada. Entré con mi maleta y lo que vi me rompió el corazón. La sala estaba casi vacía. El sillón que yo había mandado comprar hace unos años no estaba tampoco la mesa de centro ni la televisión nueva. Solo quedaba un sillón viejo, hundido, lleno de manchas y unas sillas de plástico. Las paredes tenían manchas de humedad. El piso que yo había pagado para que fuera de mosaico estaba sucio, sin brillo. Había cajas apiladas en una esquina y un olor extraño a encierro, a tristeza. ¿Dónde están los muebles, mamá?, pregunté. Ella cerró la puerta detrás de mí. No me miró a los ojos. Ay, hija, es que se descompusieron, ya sabes, las cosas viejas. Pero no eran viejas, le dije. El sillón lo compramos hace 3 años. Bueno, es que tú sabes cómo son las cosas, se desgastan. Mentira. Yo sabía que era mentira, pero no dije nada todavía. Caminé hacia la cocina. Ahí estaba la estufa que yo había mandado, pero estaba sucia. No parecía que la hubieran usado en días. Abrí el refrigerador casi vacío. Solo había una botella de agua y unas tortillas viejas. ¿No has comido, mamá? Sí, he comido. Es que hoy no he ido al mercado. Otra mentira. Yo lo sentía, lo sabía. Regresé a la sala. Sobre una silla de plástico había unos papeles. Me acerqué. Mi mamá se puso nerviosa. Ay, hija, deja. Yo guardo eso, pero ya era tarde. Ya los había visto. Eran avisos de cobranza, cartas de un banco, documentos legales. Los agarré. Mi mamá intentó quitármelos, pero yo me hice hacia atrás. Empecé a leer. Último aviso. Pago vencido. Proceso de embargo. Hipoteca. Hipoteca. Levanté la vista. Miré a mi mamá. ¿Qué es esto? Ella empezó a llorar, se tapó la cara con las manos. Ay, hija,
Perdóname, perdóname. ¿Qué es esto, mamá? Repetí con la voz más fuerte. ¿Por qué hay una hipoteca de la casa? ¿Por qué hay avisos de cobranza? Ella lloraba y lloraba. No podía hablar. Yo seguí leyendo los papeles y lo que descubrí me dejó sin aire. La casa estaba hipotecada. Mi mamá ha pedido un préstamo grande usando la casa como garantía y no había pagado. Llevaba meses sin pagar. El banco estaba a punto de quitarnos la casa. Mamá, le dije sintiendo cómo me temblaba la voz. Yo te mando dinero cada quincena. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no has pagado? Ella se dejó caer en el sillón viejo. Seguía llorando. Seguía sin poder hablar. Yo me senté frente a ella. Sentía una presión horrible en el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón con las manos. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el dinero que yo mando? Ella respiró hondo, se limpió las lágrimas con el delantal y finalmente habló con una voz quebrada, llena de vergüenza. Se fue el dinero, se fue. ¿A dónde se fue? Ella me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Culpa, culpa profunda, dolorosa. Tu hermano, susurró Ángel. Él tiene problemas. Sentí que el piso se movía debajo de mí. ¿Qué clase de problemas? Juega, apuesta, debe dinero. Mucho dinero. No podía creerlo. No quería creerlo. ¿Y tú qué hiciste? Yo traté de ayudarlo. Pagué sus deudas. Una vez, 2 veces, 3 veces, pero él no paraba. Y los cobradores venían, amenazaban. Decían que le iban a hacer daño si no pagaba. Y el dinero que yo mandaba. Ella agachó la cabeza. Se fue en eso, en pagar sus deudas, y cuando ya no alcanzaba, pedí prestado. Vendí los muebles, hipotequé la casa, el mundo se detuvo. Todo lo que yo había trabajado, todo lo que yo había sacrificado. 17 años de mi vida, 17 años limpiando casas, 17 años sin tener nada para mí, 17 años mandando cada centavo. Para esto, ¿por qué no me dijiste?, le pregunté. Mi voz salió como un grito ahogado. ¿Por qué me mentiste todos estos meses? Porque no quería que te preocuparas. Porque pensé que iba a poder arreglarlo. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza, hija. Vergüenza. Repetí. ¿Vergüenza de qué? De decirme que mi hermano estaba destruyendo todo, de avisarme que estaban a punto de quitarnos la casa. Ella lloraba. Yo también estaba llorando, pero mis lágrimas no eran de tristeza, eran de rabia, de traición, de dolor tan profundo que no sabía cómo manejarlo. Me levanté, caminé por la sala, miré las paredes vacías, el piso sucio, los espacios donde antes había muebles, todo lo que yo había construido, todo lo que yo había dado, se había ido, destruido por mentiras, por secretos, por una decisión que mi mamá tomó sin consultarme. ¿Dónde está Ángel?, pregunté. Mi mamá no contestó. ¿Dónde está?, grité. No sé, dijo entre sollozos. Se fue cuando supo que venías. No ha regresado. Por supuesto que se fue, porque Ángel siempre había sido así, irresponsable, egoísta, y mi mamá siempre lo había protegido, siempre. Yo me quedé ahí parada en medio de la sala vacía, sintiendo cómo se rompía todo dentro de mí. Había regresado a casa pensando que iba a encontrar un hogar, pero lo que encontré fue una mentira que me costó 17 años de vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi viejo cuarto, el cuarto donde crecí, mirando el techo. Ya no había cama, solo un colchón viejo en el piso. Las paredes estaban vacías. Antes tenía pósters, fotos, recuerdos. Ahora no había nada. Mi mamá se había encerrado en su cuarto. No salió. No cenamos juntas. No hablamos más esa noche. Yo me quedé despierta dándole vueltas a todo, tratando de entender, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hermano Ángel, el niño que yo ayudé a criar, el niño que abracé el día que me fui, el niño que me dijo, yo voy a cuidar a mamá. Ese niño ahora era un hombre de 31 años que había destruido todo. ¿Cómo había pasado? ¿Cuándo empezó a jugar? ¿Cuándo se convirtió en esto? Y mi mamá que siempre había sido mi héroe, la mujer que me crió, la mujer que me enseñó a trabajar duro, la mujer que me decía, que Dios te bendiga, hija. Cada vez que yo mandaba dinero, esa mujer me había mentido durante meses, tal vez años. Me había ocultado la verdad, mientras yo seguía trabajando como burro, creyendo que todo estaba bien. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, salí de mi cuarto. Mi mamá ya estaba despierta. Estaba sentada en la cocina tomando café. Tenía la mirada perdida. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Me senté frente a ella. No dije nada al principio, solo la miré. Ella tampoco habló, solo tomaba su café en silencio. Finalmente, yo rompí el silencio. Necesito que me cuentes todo, mamá. Desde el principio, sin mentiras, sin secretos, todo. Ella dejó la taza sobre la mesa.
respiró hondo y empezó a hablar. Me contó que Ángel había empezado a jugar hace como 5 años. Al principio, solo eran apuestas pequeñas, fútbol, peleas de gallos, cosas que en el pueblo eran normales. Pero luego empezó a ir a Zacatecas, a casinos clandestinos, a meterse con gente peligrosa. Perdía, ganaba, volvía a perder, y cada vez las deudas eran más grandes. La primera vez que mi mamá se enteró, él le pidió dinero prestado. Le dijo que era para un negocio. Ella le creyó, le dio dinero del que yo mandaba. Él prometió devolverlo. Nunca lo hizo. Luego vinieron los cobradores, hombres con caras serias, con amenazas. Decían que si Ángel no pagaba iba a tener problemas, grandes problemas. Mi mamá se asustó, vendió unas joyas que le había regalado mi papá. Pagó. Los hombres se fueron, pero regresaron porque Ángel volvió a jugar, volvió a perder y así una y otra vez. Un ciclo sin fin. Mi mamá pagando, Ángel prometiendo que iba a cambiar, Ángel volviendo a las apuestas. ¿Por qué no me dijiste?, le pregunté. ¿Por qué seguiste pagando en lugar de decirme la verdad? Ella empezó a llorar otra vez. Porque es tu hermano, Camila. Porque tenía miedo de que le hicieran daño. ¿Por qué? Porque yo soy su mamá, y las mamás protegen a sus hijos. Y yo le dije sintiendo como la rabia me subía por el pecho. ¿Yo qué soy? ¿No soy tu hija también? No merezco que me protejas a mí. No merezco la verdad. Sí, hija. Pero tú eres fuerte, tú siempre has sido fuerte. Tú puedes con todo, no le dije. No puedo con todo. Soy humana, mamá. Me canso, me duele, me rompo y esto me rompió. Ella agachó la cabeza. Lo siento, hija, de verdad, lo siento. ¿Cuánto se debe?, pregunté. Ella tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. 200,000 pesos entre el banco y los prestamistas. 200,000 pesos. Una fortuna. Años de trabajo. Años de mi vida. ¿Y Ángel?, pregunté. ¿Él va a pagar algo? ¿Él va a hacerse responsable? Mi mamá no contestó, y su silencio me dio la respuesta. No, Ángel no iba a hacer nada porque Ángel nunca hacía nada, porque mi mamá nunca le exigía nada, porque Ángel era el hijo hombre, el bebé, el consentido, y yo era la hija mayor, la fuerte, la que tenía que cargar con todo siempre. ¿Sabes qué es lo peor de todo, mamá?, le dije. No es el dinero. No son los muebles vendidos ni la casa hipotecada. Lo peor es que me mentiste. Lo peor es que no confiaste en mí. Lo peor es que durante todos estos meses, mientras yo trabajaba y trabajaba creyendo que todo estaba bien, tú me mirabas a los ojos a través de una pantalla y me mentías. Perdóname, hija. Perdonarte. Repetí. ¿Cómo voy a perdonarte, mamá? ¿Cómo voy a perdonar 17 años tirados a la basura por las mentiras y los errores de alguien más? Ella lloraba. Yo también, pero mis lágrimas ya no eran solo de rabia, eran de desilusión, de tristeza profunda, de la sensación horrible de que todo por lo que había luchado no había valido la pena. Me levanté de la mesa. No podía seguir ahí, no podía seguir viéndola. Salí de la casa, caminé por el pueblo y todos me miraban. Todos ya sabían, en los pueblos chicos todo se sabe, y yo me sentía como la tonta, como la que trabajó toda su vida para nada, como la que confió ciegamente y fue traicionada. Esa tarde los cobradores llegaron. 2 hombres en una camioneta tocaron la puerta. Preguntaron por Ángel. Mi mamá les dijo que no estaba. Ellos preguntaron cuándo iba a pagar. Ella dijo que no sabía. Yo salí, los miré y les dije, él no va a pagar porque no tiene dinero, porque es un irresponsable. Ellos me miraron. Uno de ellos dijo, pues entonces alguien tiene que pagar, o se quedan sin casa. Y se fueron. Mi mamá me miró con ojos suplicantes. Camila, tú puedes ayudar. Tú siempre has ayudado. Y ahí estaba la pregunta que yo sabía que vendría. La expectativa, la carga. ¿Iba a volver a salvarlos? ¿Iba a volver a sacrificarme por errores que no eran míos? No supe qué contestar porque una parte de mí quería decir que sí, porque era mi familia, porque eran mi sangre, pero otra parte de mí quería gritar que no, que ya había dado suficiente, que ya había perdido suficiente, y no sabía cuál de esas 2 partes iba a ganar. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, más difíciles incluso que todos los años que pasé en Los Ángeles trabajando sola, porque al menos allá tenía esperanza, tenía un propósito, creía que estaba construyendo algo, pero ahora no sabía qué estaba haciendo, no sabía qué quedaba. Mi hermano Ángel no apareció, le mandé mensajes, no contestó, le marqué, no contestó, le dejé audios diciéndole que necesitaba hablar con él, nada. Mi hermana Elena vino a verme al tercer día, llegó con su hijo pequeño, me abrazó y me dijo, Camila, yo no sabía todo, te lo juro, mamá me ocultó muchas cosas a mí, también le creí porque Elena siempre había sido diferente. Ella se casó, tuvo su familia, se alejó un poco,
No dependía del dinero que yo mandaba. Tenía su vida. Pero igual me dolió, porque si ella sabía, aunque fuera un poco, ¿por qué no me dijo nada? Yo traté de hablar con Ángel, me dijo Elena. Muchas veces le dije que parara, que estaba destruyendo todo, pero él no me escucha. Y mamá lo defiende siempre. Sí, eso ya lo sabía. Esa tarde vino mi tía Consuelo, la hermana de mi mamá, la que me había colgado el teléfono aquella noche. Llegó con un pastel de elote y cara de culpa. Camila, me dijo, perdóname por no haberte dicho nada. Tu mamá me hizo jurar que no te dijera. Me dijo que ella iba a resolver las cosas. Yo no quería mentirte, pero es mi hermana. No podía traicionarla. ¿Y traicionarme a mí sí podías?, le pregunté. Ella agachó la cabeza. Tienes razón, lo siento, todos lo sentían. Todos pedían perdón, pero nadie había hecho nada para evitar esto. Nadie me había avisado. Nadie me había protegido. Los vecinos ya no solo desviaban la mirada, ahora algunos se acercaban, me decían, «Ay, Camila, qué pena lo de tu hermano, qué difícil situación, ¿verdad? Tú que trabajaste tanto». Sus palabras sonaban a lástima, y yo odiaba esa lástima. No la quería, no la necesitaba. Una mañana, mientras estaba sentada en la sala vacía de mi casa, tocaron la puerta. Era una mujer que yo no conocía. Se presentó como representante del banco. Traía más papeles, más aviso. Me explicó la situación legal. La casa estaba a nombre de mi mamá. Mi mamá había firmado la hipoteca. Si no pagaban en los próximos 30 días, el banco iniciaría el proceso de embargo. ¿Y si pagamos?, pregunté. Si pagan la totalidad de la deuda, la casa vuelve a estar libre, dijo ella. La totalidad, 200,000 pesos más, los intereses más las multas. Eran casi 250,000 pesos. Yo tenía ahorros. Tenía el dinero que había guardado durante años en Los Ángeles, dinero que estaba ahorrando ¿para qué exactamente? Nunca lo supe. Tal vez para comprarme un día mi propia casa, tal vez para el futuro, tal vez para una emergencia. Y esto no era una emergencia. Pero si pagaba, ¿qué iba a pasar? Ángel iba a cambiar, mi mamá iba a dejar de protegerlo, o iba a volver a pasar lo mismo dentro de unos meses. La mujer del banco se fue, me dejó los papeles, me dejó con la decisión. Esa noche hablé con mi mamá. Mamá, le dije, si yo pago esta deuda, necesito que me prometas algo. Ella me miró con esperanza. Lo que sea, hija. Necesito que Ángel se vaya de esta casa. Necesito que busque ayuda. Necesito que no vuelvas a darle dinero. Necesito que pongas límites. Su cara cambió. La esperanza se convirtió en duda, en miedo. Pero hija, es tu hermano. No puedo echarlo. Si puedes, le dije, porque si no lo haces, yo no voy a pagar nada y vamos a perder la casa. Y va a ser tu decisión, no la mía. Ella empezó a llorar. Camila, no me hagas elegir entre mis hijos. No te estoy haciendo elegir, le dije. Te estoy pidiendo que protejas lo que queda de esta familia, porque si Ángel sigue aquí, va a destruir todo otra vez. Pero ella no podía hacerlo porque para ella Ángel siempre iba a ser el bebé, el hijo hombre, el que necesitaba protección. Y yo siempre iba a ser la fuerte, la que aguanta, la que resuelve. Pasaron los días, yo no dormía, no comía bien, me la pasaba sentada en esa sala vacía, pensando en todo lo que había perdido, en todos los años que di, en todo lo que sacrifiqué. Pensaba en las casas que limpié en Los Ángeles, en las rodillas que me dolían, en las manos agrietadas, en las noches que lloré de cansancio, en las navidades que pasé sola, en los cumpleaños que nadie me celebró, en la vida que no viví. ¿Y para qué? Para terminar aquí, en esta casa vacía, con una familia rota, con una madre que me mintió y un hermano que huyó. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, vi a un grupo de hombres afuera de una tienda. Reconocí a uno. Era uno de los que había venido a cobrar. Me vio, se acercó. ¿Ya pensaste en cómo van a pagar?, me preguntó. Todavía no, le dije. Pues piénsale rápido, dijo, porque tu hermano no aparece y alguien tiene que responder. Yo no tengo que responder por las deudas de mi hermano, le dije. Pues tu mamá firmó unos papeles, dijo él, y tu mamá vive en esa casa, así que sí tienen que responder. Me fui de ahí temblando, asustada, enojada. Todo se estaba desmoronando, y yo estaba en medio, tratando de decidir si iba a salvarlos otra vez o si finalmente iba a salvarme a mí misma. Han pasado varias semanas desde que llegué a San Miguel de las Palmas, varias semanas desde que descubrí la verdad, y todavía estoy aquí tratando de entender, tratando de sanar, tratando de decidir qué voy a hacer con mi vida. He aprendido muchas cosas en estas semanas, cosas dolorosas, cosas que nunca imaginé que tendría que aprender. Aprendí que el amor no siempre es suficiente. Yo amaba a mi familia, yo di todo por ellos, pero mi amor no fue suficiente para protegerme de sus mentiras,
No fue suficiente para evitar que me traicionaran. Aprendí que el sacrificio no siempre es valorado. Durante 17 años yo me sacrifiqué. Dejé mi vida, trabajé hasta el cansancio, mandé cada centavo y pensé que eso significaba algo. Pensé que mi familia iba a cuidar lo que yo construí, pero no lo hicieron. Aprendí que las madres no siempre son justas. Yo crecí creyendo que mi mamá nos amaba a todos por igual, pero la verdad es que ella siempre tuvo un hijo favorito y ese hijo no fui yo. Por más que yo hiciera, por más que yo diera, nunca fui la prioridad. Aprendí que la familia no siempre es un lugar seguro. Yo crecí escuchando que la familia es lo más importante, que la sangre es sagrada, que uno siempre tiene que estar ahí para los suyos. Pero nadie me dijo que a veces la familia también te puede hacer daño, que a veces la familia te puede mentir, que a veces la familia te puede usar. Y aprendí algo más, algo que me costó mucho aceptar. Aprendí que cuidar de mí misma no es egoísmo, es supervivencia. Durante toda mi vida yo pensé que ser buena hija significaba darlo todo, significaba sacrificarme, significaba poner a mi familia antes que a mí. Siempre, pero ahora entiendo que eso estaba mal, porque yo también importo, mi vida también importa, mis sueños, mis necesidades, mi bienestar, todo eso también importa. No soy egoísta por querer protegerme, no soy mala hija por poner límites, no soy traidora por decir ya no puedo más. Soy humana, y los humanos tenemos derecho a cuidarnos, a protegernos, a no cargar con todo el peso del mundo. He pensado mucho en mi papá, en la promesa que le hice: cuida a tu mamá, cuida a tus hermanos. Y yo cumplí esa promesa. Durante 17 años la cumplí, pero nunca me dijo: cuídate a ti también, Camila. No te pierdas en el camino. Tal vez, si me hubiera dicho eso, las cosas habrían sido diferentes. He hablado con otras mujeres del pueblo, mujeres que también se fueron a Estados Unidos, mujeres que también mandaron dinero durante años, y muchas de ellas me han contado historias parecidas. Familias que gastaron mal el dinero, hijos que se volvieron irresponsables, madres que mintieron para proteger a alguien. Parece que esta historia se repite una y otra vez. Las hijas que se van, las hijas que trabajan, las hijas que sostienen y las familias que toman y toman hasta que ya no queda nada. Una de esas mujeres me dijo algo que me quedó grabado: Camila, tú no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, y no puedes incendiar tu vida para mantener caliente a alguien más. Tienes razón, Ángel no quiere cambiar. Mi mamá no quiere poner límites y yo no puedo obligarlos. Lo único que puedo hacer es decidir qué voy a hacer yo con mi vida, con mi futuro. Y esa decisión me la he estado evitando porque es difícil, porque duele, porque significa aceptar que no puedo arreglar esto, que no puedo salvarlos, que tal vez ya es hora de que me salve a mí misma. A veces pienso en los 17 años que pasé en Los Ángeles, en todo lo que no hice. No tuve hijos, no me casé, no compré una casa, no viajé, no viví, solo trabajé y mandé dinero y confié. Y ahora me pregunto, ¿valió la pena? La respuesta duele porque no valió la pena así, no de esta manera, no terminando en mentiras y traiciones. Pero tal vez algo bueno puede salir de esto. Tal vez puedo aprender, puedo crecer, puedo empezar de nuevo. Tengo 44 años. No es tarde para vivir, no es tarde para ser feliz, no es tarde para construir una vida que sea mía, no de mi familia, no de las expectativas, no del deber mía. Si estás escuchando esta historia y has vivido algo parecido, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás loca y no eres egoísta por querer más. Mereces ser valorada, mereces la verdad, mereces una familia que te cuide tanto como tú la cuidas a ella. Y si no la tienes, está bien alejarte, está bien protegerte, está bien decir ya no más, porque a veces la verdad duele más que la distancia, pero al menos la verdad te libera. Hoy es mi último día en San Miguel de las Palmas. Ya tomé mi decisión. No voy a pagar la deuda. No voy a salvar la casa. No voy a seguir cargando con errores que no son míos. Le dije a mi mamá esta mañana. Lloró, me suplicó, me dijo que era mi obligación, que era mi familia, que no podía abandonarlos así. Le contesté: mamá, yo no los estoy abandonando. Ustedes me abandonaron a mí hace mucho tiempo, cuando decidieron mentirme, cuando decidieron que mi sacrificio no importaba, cuando decidieron proteger a Ángel en lugar de proteger la verdad. Ella no entendió o no quiso entender, tal vez nunca va a entender, pero ya no es mi responsabilidad hacer que entienda. Mi hermana Elena vino a despedirse, me abrazó fuerte, me dijo: te entiendo, Camila, yo hubiera hecho lo mismo. No sé si es verdad, pero se sintió bien escucharlo. Ángel nunca apareció, nunca me buscó,
nunca dio la cara, y ya no espero que lo haga, porque esa es su naturaleza, huir, esconderse, dejar que otros limpien sus desastres. Empaqué mi maleta esta mañana, la misma maleta con la que llegué. Adentro puse mi ropa, la foto de mi papá y algunas cosas que encontré de mi infancia. No mucho, porque esta casa ya no guarda nada para mí. Caminé por última vez por las calles del pueblo. Algunos vecinos me dijeron adiós, otros solo miraron. Yo les sonreí, ya no me importa lo que piensen. Pasé por la plaza, por la iglesia, por la tiendita de Don Jacinto, por todos los lugares que conocí de niña y me di cuenta de algo. Este lugar ya no es mi hogar. Tal vez nunca lo fue de verdad, porque un hogar no es solo un lugar. Es donde te sientes segura, valorada, amada. Y yo nunca me sentí así aquí. No, realmente llegué a la casa por última vez. Mi mamá estaba en la puerta. Me miró con ojos rojos de tanto llorar. ¿De verdad te vas?, me preguntó. Sí, mamá, me voy. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Respiré hondo. Van a tener que resolverlo ustedes. Van a tener que hablar con Ángel. Van a tener que enfrentar las consecuencias porque yo ya no puedo hacerlo por ustedes. Ella quiso abrazarme. Yo la dejé. Pero fue un abrazo vacío, sin la calidez de antes, sin la confianza de antes. Me subí al camión que me llevaría de regreso a la estación de autobuses. Desde la ventana vi cómo la casa se hacía pequeña, cómo el pueblo se alejaba, cómo todo lo que conocí se convertía en un punto lejano en el horizonte, y sentí algo extraño. No era tristeza, no era alivio, era paz, una paz dolorosa, pero paz al fin. Voy a regresar a Los Ángeles, pero no voy a regresar a la misma vida. No voy a regresar a trabajar solo para mandar dinero. No voy a regresar a sacrificarme por gente que no lo valora. Voy a regresar para empezar de nuevo, para construir una vida para mí, para hacer las cosas que siempre quise hacer y nunca pude, para ser Camila. No la hija que sostiene, no la hermana que salva, solo Camila. Tengo 44 años y por primera vez en mi vida es mía. Regresé a mi pueblo buscando un hogar, buscando a mi familia, buscando la certeza de que todo por lo que trabajé había valido la pena, pero lo que encontré fue una mentira que me costó 17 años de vida. Y aunque duele, aunque me rompió, aunque me cambió para siempre, ahora soy libre, libre de las mentiras, libre de las expectativas, libre de cargar con un peso que nunca fue mío. Y tal vez eso valga más que cualquier casa, que cualquier familia, que cualquier sacrificio. Tal vez la libertad es el único hogar que realmente necesito. Cuéntame desde dónde me escuchas. Y si alguna vez volviste a casa solo para descubrir que ya no era tuya,